El tema de esta predicación es la prioridad del cristiano. ¿La qué, hermanos? La prioridad del cristiano. Y regularmente cuando escuchamos esta palabra prioridad, que es una palabra muy común en el tiempo presente para la generación contemporánea, cuando escucha la prioridad o la palabra prioridad, algo viene a su mente. ¿Qué es? Lo más importante. Es así. Cuando viene a nuestra mente esa palabra o la escuchamos o alguien nos habla, lo primero que viene a nuestra vida es algo que es sumamente importante. Sin embargo, para la sociedad contemporánea, pues hay diferentes prioridades. Por ejemplo, si yo le pregunto a un joven adolescente cuál es una prioridad para él, pues él puede decir tener un buen trabajo, estudiar una buena carrera, un auto, qué sé yo. Si yo le pregunto a un joven de 20, 25 años cuál es su prioridad, y quizás está pensando en casarse, quizás está pensando en terminar una carrera o poner un negocio. Si yo le preguntara a una persona de 30, 40 años, quizás está pensando en un patrimonio familiar. Y podemos hablar de cualquier cantidad de prioridades que vienen a la mente de una persona cuando escucha esta palabra. Es muy común. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos esa palabra prioridad como cristianos, ¿cuántos son cristianos? Dios quiere enseñarnos cuál debe de ser la prioridad del cristiano. Vamos a ver dos ejemplos. Dejo un apartado ahí y vamos a ir al Salmo 27:8 y vamos a ver la prioridad del rey David. La prioridad del rey David. Cuando usamos la palabra prioridad, no solamente la usamos aislada, sino que hay algo importante, algo principal o lo más necesario. Antes de que leamos el Salmo, déjeme darle algunos sinónimos de prioridad. Es algo importante, algo principal o lo más necesario. Dice David en su prioridad para él: mi corazón, Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti. Dice David, buscad mi rostro. Y aquí viene la prioridad de David. Tu rostro, ¿qué? Buscaré, oh Jehová. Esta es la prioridad de un rey. Fíjese, de un rey, de un gobernante. No hablamos de una persona común y corriente. Es equivalente a lo que hoy sería el presidente de un país. Porque David no era una persona común y corriente, ya dijimos, sino que era un gobernante que dirigía una nación. Y para esa persona, la prioridad, no prioridades, lo más importante, lo que tenía que atender su atención era buscar el rostro de Dios. Y eso debe de ser la prioridad del cristiano, buscar a Dios. Ya escuchábamos a nuestra hermana que decía que la palabra prioridad es lo más importante, habla de una forma principal y de lo más necesario. Casi siempre la palabra prioridad habla de jerarquías. Y para el cristiano, según el rey David, era buscar el rostro de Dios. Vamos a una cita más, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver la prioridad o lo más importante o lo más necesario del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado. Aquí nos habla de humildad. Un hombre de Dios, el apóstol Pablo, un siervo del Señor, que Dios lo usó para levantar muchas iglesias. Dios lo usó para sanar a muchas personas, para compartir la palabra, para preparar a muchos líderes. Pero él siempre tuvo la humildad. Dice el texto, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué significa? Por mucho que sirvamos a Dios, por mucho que estemos en las cosas de Dios, por muchos años que tengamos, siempre nos falta aprender algo más. ¿Cuántos dicen amén?
Así es de que esta mañana, si tienes muchos años en el Evangelio, hoy Dios quiere que tengamos un espíritu de humildad, de reconocer que siempre habrá algo nuevo que Dios nos enseñe, algo nuevo que aprendamos. Pablo dice: con todo lo que he vivido, con todo lo que he hecho, reconozco que me faltan cosas más que hacer. Me faltan crecer en el Señor. No pretendo ya haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago. Fíjate lo que es el texto. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo, su prioridad era extender su vida hacia las cosas de Dios. No me aferro al pasado, dice Pablo, sino que una cosa hago, y es extendiéndome, dirigiendo mi vida hacia adelante, hacia las cosas de Dios, hacia el llamado de Cristo Jesús. Esas son dos prioridades de dos hombres en la Biblia, de un rey y de un hombre como el apóstol Pablo. En esta mañana, hermanos, yo sé que si le preguntara a cada uno de manera particular o individual, cada uno tiene una prioridad en sus vidas. Yo pregunté hace un rato y le pregunté quién era cristiano. No todos dijeron que sí, algunos. Y a veces quiero entender que se reservan el decir amén, porque no están muy seguros a lo que van a escuchar después. Pero si usted es cristiano o cristiana, Dios va a enseñarnos cuál debe de ser nuestra prioridad por encima de todas las que tengas en tu vida y en tu familia. Con eso en mente, vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 38. Encontramos aquí un momento en el ministerio de Jesús y nos habla de dos personas, dos mujeres, dos hermanas que vivían en la aldea de Betania. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. La aldea es la aldea de Betania, ya dijimos, lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 7 y capítulo 8, no vamos a verlos, pero ahí usted lo puede encontrar. Una mujer llamada Marta. Encontramos aquí a una persona, a una mujer en este caso, que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Marta. Y dice que le recibió en casa. Más o menos estamos a 6 meses de que Jesús vaya a Jerusalén y sea entregado, cuando sucede este evento en su ministerio. Y dice la Biblia que Marta fue quien recibió a Jesús. Yo estoy seguro que este evento está registrado con un propósito, hermanos. No fue al azar, ni tampoco fue accidente que Jesús llegara a ese hogar, ni tampoco que Lucas lo registrara, sino que tiene un mensaje de parte de Dios. Amén. Dice que es Marta quien lo recibió. Recordemos que un poco atrás Jesús había levantado su rostro en Lucas 9:51, no lo busque. Y dice que él levantó su rostro para ir a Jerusalén, y en ese momento él se dirige hacia allá. Dice que la mujer se llamaba Marta. Por cierto, Marta significa amante. Amante. Pero de amar algo que hace es lo que significa Marta. Y según la tradición judía, cuando llegaba un visitante a una casa, casi siempre o siempre quien lo recibía era el dueño de la casa. El dueño de la casa. No es como en nuestra cultura, que si alguien te saluda de afuera y sale cualquier niño o alguien. En el tiempo judío, en este tiempo, casi siempre cuando alguien llegaba a una casa, quien recibiera era el dueño de la casa. En ese sentido, entonces, la dueña de la casa, ¿quién era? Marta. Era la anfitriona. Ella recibió a Jesús y lo recibió y le dio la bienvenida. Versículo 39 que encontramos ahí dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía, hermanos? Oía la palabra. Y aquí encontramos un mensaje muy importante. Dice que Jesús, cuando llega a la casa de María, en otro evangelio dice que le reconoció como Señor, como Señor. Pero dice que tenía otra hermana que había llegado a ese lugar. Vayamos a Lucas 6:46, porque Marta reconoce a Jesús como Señor. Quiere decir que ella tenía un conocimiento de la
jerarquía, por decirlo así, de Jesús. Lo reconoció como autoridad. Dice Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis, ¿qué, hermanos? Cuando alguien reconoce a otra persona o a otro ser con autoridad, es porque él está reconociendo esa autoridad. Usted y yo como cristianos reconocemos que Cristo es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Reconocer que Dios es nuestro Señor, estamos reconociendo su autoridad, su palabra sobre nuestras vidas. No solamente es cantar o decirlo por decir. Debe de haber la conciencia que cada vez que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, debe de haber en nuestro corazón y en nuestra mente que Él gobierna y dirige nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Lucas dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esta mañana Dios nos puede hablar o nos habla y nos dice: si tú dices que yo soy tu Señor y tu Dios, entonces cuando te hablo durante la semana en algunas cosas, ¿por qué no me obedeces? ¿Qué significa esto? Entonces, que solamente le decimos Señor de labios, pero no de corazón. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué más? Y las hace. Ahí está. No solamente es escuchar, sino también, ¿qué, hermanos? Hacer. Escuchar y hacer. Esta mañana usted está aquí para escuchar la palabra de Dios, pero también para hacer lo que dice la palabra de Dios. Jesús aquí dice: y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Y podemos continuar leyendo el pasaje, y nos habla del hombre prudente, del hombre insensato, que edifica su casa, su vida, sobre algo sólido o sobre algo muy frágil. Pues vamos al texto de Lucas. Pero antes de que vayamos a Lucas 10, vayamos a Lucas 11:28, una cita más. Dice Lucas 11:28, esto es muy importante y no podemos pasarla por alto. Y le dijo antes: bienaventurados o felices los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué? Si usted quiere ser feliz, haga esto: escuche la palabra de Dios y vívala en su vida. Si usted no la hace, entonces Jesús dice: no serán felices. Bienaventurados, dichosos, felices los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué, hermanos? Y la guardan. Allí hay felicidad. No solamente llevarte del culto del domingo y decir: un buen sermón el que escuché hoy. Hoy Dios me habló. Eso no es completo, eso no es suficiente. Es decir: hoy Dios me habló y quiero ponerlo por obra en mi vida de aquí en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque es ahí donde la palabra de Dios cobra vida, hermanos. Ahora sí, vayamos al texto, Lucas 10. Vayamos al texto 39. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué, hermano? ¿Qué hacía? Qué importante es la actitud de María, ¿verdad? Fíjese que la anfitriona era Marta, porque ella lo recibió a Jesús. Pero quien se encargó de atenderlo, ¿quién fue? María. Y sabe que así nos pasa a veces en el tiempo presente. Vamos a una casa y nos recibe quizás alguien, el dueño o la dueña de la casa, nos sienta en la sala y se va a hacer otras cosas y nos deja ahí. ¿Le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Nos reciben, nos atienden, nos colocan ahí y nos dicen: ahorita vuelvo, hermano. Y se pasa la hora y ni vi al hermano ni vi a la hermana. Es el caso de Marta. Recibió a Jesús, pero quien aprovechó la llegada de Jesús a la casa fue María. ¿Qué significa? Que no todos en la casa aprovechan la bendición de que Cristo esté en el hogar. ¿Escuchó eso? No todos en la familia aprovechan la bendición de que Cristo esté en casa. Seguro estoy de que Cristo está en su hogar, ¿o no? La pregunta: ¿aprovecha la presencia de Cristo en su hogar? Porque hay gente que no la aprovecha, hermanos. Pudiera enriquecerse, pero no es así. María tomó la actitud y dice que cuando ella escucha que Jesús llega, ella le da la atención para escuchar las palabras de Jesús. No nos dice qué Jesús le dijo o qué le habló,
Pero seguro estoy que Jesús le habló de tantas cosas con perspectivas eternas. Porque siempre que Jesús abrió su boca era para bendecir, para edificar, para fortalecer y para animar. No registra qué palabras les dijo a María en ese momento, pero seguramente Jesús le habló de temas del perdón, de la misericordia, del amor, de la gracia, de la eternidad. Porque cada vez que Cristo habla, hay algo nuevo que aprender. Y María aprovechó la oportunidad. Cada vez que Dios nos hable, cuando usted en su casa abra su Biblia, tenga esa actitud: Señor, ¿qué me quieres hablar? María dice que estuvo escuchando la palabra de Dios. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Fíjese, con muchos quehaceres. A Marta le preocupaba algo. A Marta tenía una importancia en algo, pero no era escuchar a Jesús. Y qué triste es cuando hay personas que tienen prioridades en su vida, o tienen una prioridad y esa prioridad no es Dios. Qué lamentable y qué triste es eso. Marta es el caso. Porque Marta estaba ocupada, estaba preocupada, dice el texto, en otros quehaceres. Lo más importante para Marta eran las cosas que en ese momento la estaban turbando y le estaban preocupando. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y te afligió, aquí habla de cuando Dios guardó a Israel en el paso del desierto. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. No solo de qué, hermanos, de pan vivirá el hombre. ¿Sabe que la vida del hombre no consiste solamente en los quehaceres materiales? La vida no solamente es recrearte o pasearte. La vida no solamente es salir y hacer. Hay cosas más importantes, y para el cristiano la prioridad debe de ser Dios. Me da mucho gusto cuando usted viene aquí el domingo. Me da mucho gusto. ¿Sabe por qué? Porque me habla de que usted tiene una prioridad, y es de que Dios le hable. Por eso está aquí. Porque puede estar en otro lugar. Hace lo que tiene que hacer de lunes a sábado, y sabe que estas 2 horas o hora y media es importante y vital para su vida espiritual de usted y de sus hijos. Por eso está aquí. El que no viene, el que no está aquí, es porque piensa que esto no es prioridad en su vida, y tiene otras cosas más importantes que escuchar las cosas de Dios, alimentar su vida espiritualmente hablando y la de sus hijos. Cuando alguien no viene aquí, a menos de que sea una causa de extrema, pero hizo otras cosas frívolas, terrenales, Jesús no es su prioridad. No solo de pan vivirá el hombre. No solamente vinimos a este mundo a trabajar, a pensar en cosas de aquí. Hay cosas más importantes y son eternas, hermanos. ¿Son qué? Eternas. Mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá, dice, hermanos, el hombre. Vamos a volver al texto de Lucas y sigamos con la historia o este momento tan importante. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esa es la prioridad de María. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Sabe que María estaba interesada en las cosas eternas y Marta en las cosas terrenales? A Marta le interesaban el pan del cada día, el que comer, las tortillas y los frijoles. Y a María le interesaba el alimento espiritual, la palabra que alienta y que fortalece. Fíjese qué contraste. No sé en cuál de los dos esté usted. En alguno debe de estar. Dios quiera que esté en el de María. Y acercándose dijo: Señor, le reconoció, maestro.
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Fíjese que Jesús, yo me podía imaginar, en la mañana estaba yo con el texto revisando la predicación una vez más, y me pude imaginar a Jesús con esa mirada y ese rostro diciendo: ¿cómo le hago entender a Marta cuál debe de ser su prioridad? Sabe que como adulto cristiano, si usted ya tiene más de 5 años en el evangelio, usted ya sabe lo que debe de hacer y cuál debe de ser su prioridad. Cuando alguien viene y me dice: pastor, hoy no iré al templo porque tengo que hacer esto. O cuando alguien viene y me dice: pastor, me pasa esto, no sé si debo de hacer lo que Dios me dice o no. Yo me pongo a pensar y digo: este hermano, esta hermana sabe lo que tiene que hacer, porque todos sabemos cuál debe de ser nuestra prioridad. Y yo me imagino a Jesús con esa mirada tierna y diciendo: María, sí entiendes, sí sabes lo que debes de hacer, pero no quieres que yo te diga cuál es lo más importante en este momento. Dice que se acercó a Jesús, le reconoció como Señor y le dice: Jesús, fíjate lo que está sucediendo. María me está dejando sola con los quehaceres terrenales, y dile que me ayude. Porque para la hermana solamente es irse al templo a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuándo me va a ayudar en la casa? Y sabe que este pasaje, hermanos, es profundo, porque Jesús, con una mirada muy importante, le contesta a Marta, perdón. Respondiendo Jesús le dijo: ay Marta, estás tan preocupada y afanada con las cosas terrenales. Yo le pregunto a las hermanas: ¿se acaba el quehacer en casa, hermanas? ¿Verdad que no? Ahora tampoco lleguemos al extremo, ya no vamos a hacer el quehacer, no, sí hay que hacerlo. Tampoco hay que dejar la casa desordenada, hay que arreglarla. Pero hermanos, nunca terminamos todas las cosas en esta tierra. Siempre hay pendientes. Y si tú quieres llegar a un punto de decir: hoy estaré bien y no me falta nada, eso no va a suceder. Por eso, como cristiano, aunque tengas pendientes, vente a la casa de Dios y luego continúas con ellas. Tienes 6 días para hacer lo que tengas que hacer: estudiar, trabajar, haz lo que, bueno, tampoco lo que quieras, lo que está en la palabra de Dios y su voluntad. Pero el día del Señor, tu prioridad es estar aquí. No porque el pastor quiere que estés aquí, sino porque nuestro deber como cristianos es estar delante de Dios. Que Él nos ministre, que Él nos hable, que Él nos fortalezca, que nos aliente. Marta, Marta, le dice: afanada y turbada, ¿estás con qué? Y sabe que hay mucha gente que se enferma porque no puede con todas las cosas. Se enferma, se deprime, se siente cansada, desanimada, porque no todo tiene que ver con el aquí y el ahora. Mucha de nuestra vida cristiana tiene que estar enfocada con las cosas eternas, hermanos. Las preocupaciones, y a veces cuando queremos resolverlas nosotros mismos, nos desgastan, nos afligen y nos confunden. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Hay muchas prioridades, Marta. Hay muchas prioridades, iglesia Elohim, pero entre esas prioridades que tú tengas, hay una que prevalece y que es de manera jerárquica la más importante. Y Jesús la menciona aquí. Y María escogió la buena parte. ¿Qué decidió María, hermanos? Ya leímos el texto. ¿Qué decidió? Escuchar la palabra. ¿Sabe que escuchar la palabra es una decisión? El que usted venga a escuchar la palabra es porque usted decidió. No es que las circunstancias no le permitieron. Usted decidió levantarse temprano, prepararle a los niños el desayuno, levantar al marido, que se venga al templo y lleguen temprano. Fue una decisión. Y el que decide y quiere estar, va a estar aquí. Y el que no, aunque tenga todas las oportunidades, no va a estar. ¿Sabe que yo me recuerdo cuando comenzábamos la iglesia?
había muchas limitantes. Y a veces no alcanzaba para la gasolina. Y tampoco había mucho en el hogar. Pero ¿sabe qué? Aquí estábamos. Y ahora que Dios, yo he visto que Dios ha bendecido a muchas familias. Y hoy que tienen carro, que tienen un buen ingreso, y hoy que pueden estar aquí, ¿sabe qué? No están. Ahora les cuesta. Ahora que tienen todas las cosas para estar en las cosas de Dios, le encuentran siempre un pero para no estar. ¿Y sabe qué he entendido? Que era mejor cuando nos faltaba, cuando estábamos limitados, porque buscábamos a Dios y nuestra prioridad era el Señor, escuchar la palabra de Dios. Yo sé que quizás algunos de ustedes vienen quizás al día, pero aquí están, me da gusto. Pero si Dios lo bendice mañana y le da cosas mejores, no quite su prioridad. Con dinero, con comodidad o sin comodidad, debe de ser escuchar la palabra de Dios, la prioridad más importante en el cristiano. Jesús aprovechó ese momento para decirle a María: tú que me recibiste, que a través de ti entré a este hogar, ahora eres la más ocupada. Y sabe que también he visto muchas personas que Dios las usó para que su familia recibieran a Cristo en su corazón y llegara a Cristo al hogar. Y ahora esa persona que llevó el evangelio a ese hogar es la que no busca a Dios. Jesús le dice a María: una cosa es necesaria, Marta, una prioridad, y la escogió María. ¿Y sabe qué? No le será quitada. Hoy Dios nos habla y nos deja una tarea a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Tu prioridad, mi prioridad, debe de ser Dios. Y tú decides. Escuchar la palabra de Dios, congregarte, es una decisión. Si tú decides, desde el sábado te arreglas, te preparas, y el domingo lo diriges hacia el Señor. Esa es la buena parte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted no lo hace, lo que usted demuestra es de que Jesús solamente es su Señor, de labios hacia afuera. En su corazón, su Señor es usted mismo. María escogió la buena parte, y es lo que dice Jesús, y esa parte no le será quitada. Dios quiera que nosotros tengamos esa palabra en nosotros. La actitud de María, que sea la que nos ayude a nosotros a entender. Vamos a volver al texto del Salmo 27, 8, que ya leímos, pero es importante volverla a abordar. Salmo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, dice David, mi corazón. ¿Sabe que cuando David expresa estas palabras, habla de su esencia? Dice el Evangelio que de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es que tu corazón te diga que Dios es lo más importante. Mi corazón, dice David, ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y dice David, tu rostro buscaré. Esa actitud nos habla de una prioridad sobre todas las que tenía el rey en ese momento, y era buscar a Dios. Vivimos un tiempo muy difícil y muy incierto. Hace 8 días no estuve con ustedes y extrañé estar con ustedes. Fue por algo de causas mayor, también estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero algo que aprendo, hermanos, en el Señor, es que es una bendición congregarse, porque no sabemos si el siguiente domingo estaremos aquí. Una vez más nos golpea la pandemia. Una vez más estamos o no estamos exentos de que nos pueda suceder. Hay que cuidarnos, hay que revisar dónde estamos y cómo estamos. Pero estar escuchando la palabra de Dios, hermanos, es tan trascendental en el tiempo presente, y hay que verlo así, que quizás el siguiente domingo no estamos. Yo hoy pude estar con ustedes, y le pido a Dios que esté el próximo domingo con ustedes, y el que viene, porque yo no sé si la vida o Dios me lo permita estar mucho tiempo. Yo espero que sí. A veces
Como que suena despedida, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Me gustaría que el día que yo no esté, usted busque de Dios. Que su prioridad sea el Señor. Y que usted decida por Dios. Y eso mismo enséñele a sus hijos. A ver, tienes cosas importantes que hacer en tu vida. Estás muy joven, estudia, prepárate. Y si Dios te concede la bendición, cásate con alguien cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Pero tu prioridad debe de ser Dios todo el tiempo. Primero Dios. Levántate y dale a Dios gracias. En la noche o cuando comas, dale a Dios gracias. Cuando te dale a Dios gracias. Y cuando sea el día del culto, vete a escuchar la palabra de Dios. No te apartes de Dios. Ese debe ser el mensaje de los padres hacia los hijos. Porque el día que no estés, papá, si tú no lo enseñas, tu hijo no lo va a hacer. Hoy Dios nos deja un peso y una gran responsabilidad como cristianos. Que sea esa nuestra prioridad. No solamente aquí en el culto, en tu casa, ten un tiempo de devocional, lee la palabra, ora. Aprovecha el tiempo con tus hijos.